Vamos a ponerle, si a este le puse 1 inicial, este lo vamos a poner final. Entonces para final yo sé que tengo la presión de 100 kilopascales, pero yo sé que en el estado final esto se va a enfriar. Entonces la sustancia se enfría mientras se agita hasta reducir su presión. Entonces, como va a reducir su presión, yo lo único que sé es que el volumen específico no va a cambiar porque el recipiente es rígido. Por lo tanto, yo sé que voy a considerar eso que tengo ahí. Por lo tanto, lo único que yo podría decir a los 100 kilopascales es sacar el valor de F y el valor de G. Entonces, ¿esto dónde yo lo encuentro? En la tabla de vapor saturado. ¿Por qué? Porque dentro de saturado, dentro de la campana, es donde tengo F y G. F en la parte de la izquierda, G en la parte de la derecha. Por lo tanto, nos vamos a la tabla de saturado. Entonces, este era sobrecalentado y las de saturado las teníamos atrás. Entonces, acá tenemos saturado por presión, 100 kilopascales, valores de volumen específico. BF 0,30, 0,123, 72,59. Esto unidad medida, metro cúbico kilogramo. Y el BG 0,19, 254. Entonces, ya no necesitamos la tabla. ¿Hay alguna duda cómo obtuve estos datos? Cuénteme la razón. Porque el refrigerante siempre está en fase gaseosa, siempre está como vapor. ¿Qué es lo que pasa con el refrigerante? Yo lo tengo como vapor, lo hago pasar por la zona que voy a enfriar y la sustancia funciona así. Siempre funciona así. Con un refrigerante. Siempre que la sustancia sea refrigerante. Porque si yo quiero refrigerar por agua, por ejemplo, yo sé que el agua va a estar líquida. Y que el agua, cuando yo refrigero por agua, lo único que hago es aumentar la temperatura del agua. Ahora, eventualmente puede cambiar, sí, puede haber algún cambio y que parte del agua se vaporice. Pero en cambio los refrigerantes siempre están como gaseosos. Cuando yo los hago pasar por la zona de enfriamiento es donde cambian a líquido. Entonces, la primera tabla siempre es sobrecalentar, después en este caso, sí. Por eso es que partimos tanto en sobrecalentado. Ese es un análisis inicial. ¿Habrá algún caso que sea distinto? Sí, va a haber algún caso que sea. Caso a caso. Dependerá del nivel de presión. Cada vez que tengo un estado, cada vez que tengo una fase de saturación, está en una condición de temperatura y en una condición de presión. Si esto yo los cambio, yo puedo encontrar, por ejemplo, acá, presión 140 megapascales, ¿cierto? Temperatura menos 18 grados Celsius. En sobrecalentado, ¿puedo encontrar los mismos 140 megapascales? Sí. Si me voy a la tabla siguiente, sobrecalentado, si encuentro los mismos 140 megapascales. Y la tabla me informa que la condición de saturación son los menos 18,77. Pero ¿qué es lo que estoy viendo yo? Acá en sobrecalentado lo tengo a 20 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que el refrigerante, cuando hizo este efecto de refrigeración, subió esos 40 grados Celsius.
de menos 18, aproximadamente por este, de menos 18 a los 20%. Entonces, no es que sea una condición, no es como el agua a presión atmosférica pasa a los 100 y yo sé que tengo vapor. Necesito de dos condiciones, por lo menos dos propiedades independientes: presión, temperatura, volumen específico. Necesito dos de ellas para determinar el estado. ¿Me decir algo? Ya. Entonces, encuentro las condiciones de la sustancia. Abandonamos un poquito la tabla. Vamos a hacerlo en modelo. Ahí sí. Entonces, yo sé que B2, como sé que va a estar en saturado, es esto que está acá. ¿Cierto? Por lo tanto, tengo que desarrollar una ecuación. Colocamos los datos de la ecuación. 0,16544 es igual a 0,1237259 más x2 0,19254 menos 1237259. Condición necesaria y suficiente para que esto funcione. Esto de acá era el 0,16544. Entonces, ¿cuánto es BF? BF es 0, todos esos ceros que está ahí, ¿cierto? Es mayor que el valor de B1 y por ende que B2. No, ¿cierto? Y B2 es mayor que el valor de BG para pasar a vapor sobrecalentado. Tampoco. Por lo tanto, si B2 se encuentra en menor que BG y en mayor que BF, ¿dónde va a estar? Al medio, ¿cierto? En algún punto intermedio. ¿Cuál? No tengo idea, pero ese punto va a ser ese valor que está ahí. ¿Cuánto le da X2? Despejen el valor de X2 para ver cuánto le da. ¿Cuánto debería dar eso? Como un 70%, una cosa así, ¿no? Así como al ojo, ¿no? Voy a mirar acá el problema. Está como un 86% que tiene que dar. No da tan perdido. Despejen la ecuación, despejen el valor de X2. Yo le voy a decir igual en la pizarra para que le saque la foto. Pero quiero que lo intente sacar usted. Y vea cuánto le da esa cosa. Me estoy sacando. Necesito. ¿Le dio, no? 0,86. Sí, o sea, 0,86 aproximado, 0,85. Bien. Entonces, anoto acá 0,16544. Si esto está sumando, ¿cómo pasa para el otro lado? Restando. 0,0007259. Y si todo esto multiplica, ¿cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. Por lo tanto, ¿cuánto es X2? Va a ser la operatoria de eso. Coloquemos todo de eso. Calculadora. Yo tengo la misma que ustedes, la calcio común y silvestre. Y todas las mismas.
punto 1654 menos punto 007259 dividido en punto 19254 menos punto 0007259 0,858717 y puntos de los abajo. Entonces 0,8587 0,8587, por lo tanto esto es 85,87%. ¿Qué quiere decir? Que tengo el título de vapor. Ahora, ¿qué puedo hacer con el título de vapor? Lo que me están pidiendo es que el cambio de entropía, por lo tanto, necesito la entropía 2. Y como necesito la entropía 2, necesito SF, X2 y SFG o SG. Yo ya tengo X2. X2 me dio 0,8587. Y el SF y el SG los saco de tabla. Vamos a utilizar la magia de la televisión. Y el SF, que es 0,07188 kilojoules kilokelvin, y el SG con la máquina de televisión es, no, vamos a sacar una próxima, refrigerante a 5 pascales 0,95 183. Por lo tanto, S2 es SF más X2 SG menos SF. Ahora sacamos la entropía. SF 0,07188 más 0,8587, SG 0,95183 menos 0,07188. Y puedo sacar el valor de S2. ¿Cuánto es el valor de S2? Me va a dar mayor que 0,07188 y me va a dar menor que 0,95183. Cero coma 82 75 Te está diciendo que kilojoules por la máquina de televisión. kilokelvin. ¿Y cuál era la pregunta del problema? ¿Cómo sería el cambio de entropía? Esta es la parte más fácil. Nosotros dijimos que el cambio de entropía, ¿cierto?, iba a ser un estado final menos un estado inicial. ¿Cuál es el estado final? S2. ¿Cuál es el estado inicial? S1. Y esa es entropía específica, ¿cierto? Porque está dividido por masa. Por lo tanto, para el cambio de entropía o la entropía total, eso lo debiera de multiplicar por la masa. ¿Tenemos todo? ¿Tenemos la masa? Sí, dado el problema. Sistema rígido, se agita nomás, por lo tanto no entra ni sale nada del sistema, solamente se agita. Tengo la sustancia, me sirvió para ocupar la tabla, tengo las temperaturas y presiones, y tengo la entropía en 1, sí, tengo la entropía 2, sí,
La calcula por cambio de entropía. Finalmente, la respuesta al problema, cambio de entropía es la masa S2S1, masa 5 S2 0,8275 S1 1.0624. Esto, la masa está en kilo y la entropía está en kilojoule, kilo Kelvin. Por lo tanto, acá los kilos se me van a ir. ¿Y cuánto es el cambio de entropía finalmente? ¿5 por 0,20 algo? Una cosa así. ¿O menos? ¿Cuánto le dio? Va a dar negativo. Lo primero que todo va a dar negativo. 0,624. Me dio menos 1.1745. Sí, lo llamo Kelvin. ¿Me puede dar negativo? ¿Sí? ¿Por qué me dio negativo? Porque es un cambio de entropía. ¿Cuál es la que no puede ser negativa? Es la entropía generada. Recordar esas diferencias. En ingeniería a nosotros nos van a interesar los cambios de entropía. Y en términos generales, yo sé que cada vez que tenga un proceso va a haber una generación de entropía. En el peor de los casos, la entropía generada será cero. En el mejor de los casos, llegaremos hasta el límite que nos permite el sistema, ¿ya? Y de ahí nos podríamos ir en temas filosóficos y pensar en cosas más locas con respecto a la entropía, pero en términos prácticos no nos va a servir tanto. Lo que sí nos va a servir es que el cambio de entropía puede ser negativo, pero la entropía del sistema siempre va a ser mayor o igual a cero, la entropía total. Sobre los procesos, con esto terminamos el problema y nos vamos para la casa. Sobre los procesos, ¿qué podemos decir? Dibujamos la campanita, temperatura, entropía, dibujamos la campanita, mira, chueca, pero la idea funciona. El estado 1, ¿dónde lo podríamos dibujar? ¿Izquierda dentro de la campana o a la derecha de la campana? A la derecha. A la derecha, ¿cierto? Porque nosotros partimos de que el refrigerante, la parte inicial, está en sobrecalentado con los valores que tenía y todo. Entonces, por aquí podríamos poner el proceso 1, donde podríamos poner los 20 grados Celsius por aquí, y acá podríamos poner 1.0624. Y el proceso 2, yo sé que está adentro de la campana. El proceso 2 está por acá, donde tenemos una entropía de 0,8275, ¿cierto? ¿Cuál era la temperatura de 2? Era una temperatura negativa, o menos 14, menos 19, una cosa así. En grados Celsius. ¿Y cómo podría dibujar el proceso? Así, uno con una línea. ¿Qué es lo que necesitamos del cálculo de entropía? Porque yo escogí este problema y no otro. Para cada equipamiento, nosotros vamos a tener alguna condición. ¿A qué me refiero con condición? Vamos a tener una sustancia de trabajo. Esta sustancia de trabajo va a ser una sustancia real.
agua, refrigerante, vapor de agua, amoníaco, monóxido de carbono, lo que sea. Vamos a tener alguna sustancia real. Esta sustancia, al ser real, va a tener tablas. Va a tener tablas de vapor saturado, va a tener tablas de sobrecalentado y va a tener tablas de líquido comprimido. Va a tener mínimo 3 tablas. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el sobrecalentado va a haber alguna coordenada. Una coordenada son dos condiciones termodinámicas y con eso yo voy a poder determinar algunos otros valores. Todo eso lo saco de la tabla. En sobrecalentado y comprimido o subenfriado funciona igual. En subenfriado tenemos la particularidad de que si quedamos en algún limbo, si hay alguna parte donde no hay datos, yo lo aproximo al valor del borde de la campana. Si hay algún valor por acá que yo no conozco, ¿qué es lo que hago? Como este lo conozco, digo que va a ser muy similar a ese valor. Y fin de la historia. Porque después es entrar a refinar tablas físicas y la verdad que no vamos a ganar nada con eso. Entonces, lo aproximamos a ese valor. En saturado es distinto. En saturado yo tengo una composición, tengo una proporción entre la sustancia en estado gaseoso y la sustancia en fase gaseosa y en fase líquida. Por lo tanto, como tengo una especie de interfaz, lo que yo trato de determinar es la cantidad de cada uno, la cantidad de líquido que hay y la cantidad de vapor que hay. Para eso ocupo esta expresión. La expresión que ocupé en entropía es esta que está acá. También funciona con volumen específico, también funciona con entalpía y también funciona con energía interna. Todas las propiedades termodinámicas que están tabuladas en saturado obedecen a esta relación. Si es entropía es con S, si es volumen específico es con B corta, si es entalpía es con H, si es energía interna es con la U. Pero con todas esas funciona. Entonces, identificamos condiciones iniciales, condiciones finales, extrajimos datos de tabla y utilizamos las relaciones, las ecuaciones y después acá el despejar y luego es sacar de tabla otros valores en la misma línea de saturación y luego reemplazar. Finalmente, con todos los datos que yo tengo, doy la respuesta al problema. Que es lo que me estaba preguntando ayer. ¿Puede dar negativo? Puede dar negativo. Porque es un cambio de entropía. Lo que no puede dar negativo es la generación de entropía. Entonces, con el cálculo medianamente básico de cómo funciona la entropía, mañana vamos a calcular los rendimientos. Y con eso ya quedamos listos.